Me voy a referir a diabetes gestacional. Cuando nosotros tenemos la población de embarazadas con diabetes, podemos diferenciar claramente dos grupos. El grupo de diabetes gestacional, que es cuantitativamente el más importante y es de lo que vamos a hablar, y el grupo de diabetes pregestacional. Decimos que una paciente tiene diabetes pregestacional cuando la diabetes precede al embarazo o cuando durante el primer trimestre la paciente tiene síntomas clásicos para diagnóstico de diabetes. Con respecto a la diabetes gestacional, digamos que corresponde a una categoría clínica definida en la clasificación de diabetes, como ya vieron. Y consideramos que es la disminución de la tolerancia a la glucosa que se manifiesta durante el embarazo y que nosotros, la Asociación Latinoamericana de Diabetes y la Sociedad Argentina de Diabetes, diagnosticamos con glucemias en ayunas entre 100 y 125 o una glucosa plasmática a las 2 horas postcarga de mayor o igual a 140. Cuando hablamos de embarazo normal, sabemos que la embarazada cambia durante el transcurso del embarazo el índice de sensibilidad insulínica. Es decir, la madre se embaraza con un índice de sensibilidad insulínica que aumenta significativamente en el primer trimestre y después va disminuyendo. O sea que en el tercer trimestre vamos a tener una disminución muy importante de la sensibilidad insulínica, es decir, en otras palabras, vamos a tener resistencia insulínica. Y esta resistencia insulínica fisiológica tiene un objetivo clarísimo, que es priorizar el crecimiento fetal. ¿Cómo lo hace? Impidiéndole a la madre que utilice la glucosa y los aminoácidos para su propio metabolismo y haciendo la transferencia de estas sustancias al feto, en su mayor parte, para justamente el crecimiento y el desarrollo fetal. Y la madre utiliza para su propio metabolismo los ácidos grasos. Por otro lado, esta resistencia insulínica genera un aumento de la secreción de insulina materna. En el 90% de las embarazadas, el páncreas compensa esta resistencia insulínica. Sin embargo, en un 10% de las pacientes, que son las que tienen un aumento de la resistencia insulínica por factores epigenéticos, por predisposición genética o por factores ambientales, pero fundamentalmente que tienen una falla en la célula beta. La falla en la célula beta es central en la fisiopatología de la diabetes gestacional puntualmente. Cuando esta paciente con esa resistencia insulínica y con esta falla en la célula beta cursa el tercer trimestre del embarazo, se agrega la resistencia insulínica fisiológica y ahí se desarrolla la diabetes gestacional. Digamos que la diabetes gestacional es la punta del iceberg, porque nosotros sabemos que una paciente con diabetes gestacional previamente tiene resistencia insulínica y déficit de respuesta insulínica, que mientras no aparece la resistencia insulínica fisiológica del embarazo, está enmascarada. Entonces, una vez que termina el embarazo, la paciente normaliza su glucemia, pero sin embargo, todo el mecanismo fisiológico que generó la diabetes gestacional sigue pendiente. Por eso es que esta paciente
tiene mayor riesgo a largo plazo de recurrencia de diabetes gestacional, tiene mayor probabilidad de tener diabetes ella y su hijo, y el hijo tiene mayor probabilidad de tener obesidad en la niñez y en la adolescencia. Etiopatogénicamente, la diabetes gestacional es como la diabetes. Puede ser inmunomediada, puede tener mayor resistencia insulínica con déficit de secreción de insulina compensadora, o puede etiopatogénicamente ser una diabetes monogénica, el MODY, y el más frecuente es el MODY1, que es la mutación del gen de la glucoquinasa, pero también puede tener otros tipos de MODY, como son la mutación en los factores de transcripción nuclear. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la diabetes gestacional? El factor de riesgo de mayor peso es la diabetes gestacional previa. También es un factor de riesgo la obesidad materna, los antecedentes familiares de diabetes, la edad materna mayor de 30 años, la macrosomía fetal, también el alto peso o bajo peso de la madre al nacer y un valor de glucemia durante el embarazo mayor de 85. Nosotros tenemos clarísimo que la diabetes gestacional en su gran mayoría es asintomática en la madre. Por lo tanto, para hacer el diagnóstico tenemos que buscarla. Pero no vamos a buscarla con una lupa, la vamos a buscar con la glucosa plasmática. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional? Lo primero que tenemos que plantearnos es cuándo vamos a hacer la pesquisa de la paciente con diabetes gestacional. Y tenemos claro que es desde la primera consulta cuando le pedimos a la paciente la glucosa plasmática en ayunas. No es conveniente hacer diagnóstico de diabetes gestacional con glucómetro, salvo en situaciones muy puntuales. Entonces, primera consulta, le pedimos a la paciente glucosa plasmática en ayunas, lo ideal que sea con unas ayunas de 8 horas. Si es normal, pero la paciente tiene factores de riesgo para diabetes, se recomienda solicitar en ese momento una P75. Y cuando nosotros solicitamos una P75, es fundamental que le demos indicaciones a la paciente para reducir el error preanalítico de la P75. Es decir, que es ideal que tenga 8 horas de ayuno, con la extracción durante la mañana, que previamente tenga una alimentación mínimamente con 150 gramos de hidratos de carbono. Durante la prueba la paciente no debe fumar, en realidad no debería fumar en todo el embarazo, pero no debe ingerir alimentos, no debe tomar líquidos y no se puede ir a caminar. La paciente debe estar sentada en reposo y lo más tranquila posible. Obviamente, no debe estar cursando un proceso infeccioso ni tampoco estar recibiendo drogas que alteren el metabolismo hidrocarbonado. Entonces se realiza una extracción de sangre en ayunas, se le da de ingerir la glucosa disuelta en 375 centímetros cúbicos de agua que debe tomar en 5 minutos. Esto es muy importante, dado que muchas veces el laboratorio le dice a la paciente que vaya a desayunar y esto podría cambiar los resultados de la prueba. Es fundamental la ingestión de la solución glucosada y a los 120 minutos del comienzo de ingerir la solución glucosada
realizar la extracción de sangre. Y nosotros proponemos hacer lo que llamamos P75, es decir, una carga con 75 gramos de glucosa, aunque otras sociedades científicas todavía siguen con una carga de 100 gramos de glucosa. Consideramos que la curva ROC nos da la información de que 75 gramos genera la mejor relación sensibilidad-especificidad para diabetes gestacional y que se tolera mucho mejor que la ingestión de 100 gramos. ¿Cuál sería el momento óptimo para realizar la P75 para pesquisar en una población general? Y nosotros nos valemos de los picos hormonales, que son los que están generando esta alteración de la tolerancia a la glucosa, y el pico hormonal de la hormona lactógeno placentaria y del cortisol se da entre la 24 y la 28 semana. Y si tenemos que retesteamos en el pico de la progesterona, que es aproximadamente en la 32 semana. Y la pregunta del millón es: ¿con qué valores glucémicos hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional? Porque no hay consenso universal sobre los puntos de corte. Y si bien la Sociedad Argentina de Diabetes establece los puntos de corte que ahora vamos a hablar, sabemos que hay partes, incluso en el país y en diferentes hospitales de la capital, donde se utilizan otros criterios de diagnóstico de diabetes gestacional. Y vemos que no hay consenso, si bien empezamos a lograr alinearnos por lo menos en dos tipos de criterios de diabetes gestacional. Y sí, todos los criterios tienen concordancia en que si la embarazada en el primer trimestre del embarazo tiene una glucemia de más de 126 repetida, podemos decir que tiene una diabetes pregestacional. Lo mismo si tiene una glucemia al azar mayor de 200 o si en la P75 en el primer trimestre le da más de 200. Solo la ADA hace diagnóstico de diabetes en el embarazo con hemoglobina glicosilada. Nosotros no lo recomendamos. ¿Y cuál es el algoritmo que seguimos de diagnóstico? Como ya dijimos, lo antes posible vamos a pedir una glucosa plasmática en ayunas a toda la población de embarazadas. Si la glucosa plasmática en ayunas es menor a 100, vamos a solicitar una P75 en la semana 24. Si la glucosa plasmática en ayunas está entre 100 y 125 o si es mayor a 126, vamos a repetir la glucemia pidiéndole a la paciente que no haga restricción alimentaria, y es importante hacerlo en el curso de esa semana. Si se repite el valor entre 100 y 125, diagnosticamos diabetes gestacional, y si tenemos mayor a 126 o una glucemia al azar mayor de 200 con síntomas, directamente ya diagnosticamos diabetes pregestacional. Claramente, una vez hecho el diagnóstico de diabetes gestacional o de diabetes pregestacional, no pedimos más curva y empezamos con el tratamiento. Solo en el grupo en el que la glucemia en ayunas fue normal, vamos a seguir evaluando a la paciente entre la 24 y 28 semanas, como ya dijimos, y entonces nos vamos a encontrar que nuestra paciente puede tener una glucemia en ayunas
menor a 100 o unas 2 horas poscarga menor a 140, y entonces es normal. Si en cambio la glucemia es mayor a 100 en ayunas o mayor a 140 2 horas poscarga, tenemos el diagnóstico de diabetes gestacional. En cambio, si es normal y no tiene factores de riesgo, descartamos la diabetes gestacional. Pero si la curva es normal y la paciente tiene factores de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional, retesteamos entre la 31 y la 33 semanas, como ya dijimos. Y entonces, entre la 31 y la 32 semanas, volvemos a hacer la curva y podemos encontrarnos con que la curva es normal y entonces descartamos la diabetes gestacional, o si es patológica, diagnosticamos diabetes gestacional. Una vez hecho el diagnóstico, es fundamental iniciar el tratamiento en esa misma consulta. ¿Por qué tenemos apuro? Porque estamos en el tercer trimestre del embarazo y todavía tiene vigencia la teoría de Pedersen. Pedersen en el año 52 desarrolló su hipótesis metabólica diciendo que la hiperglucemia materna producía aumento de la glucemia fetal y que esto generaba las complicaciones en el hijo de madre diabética. Por lo tanto, es fundamental normalizar la hiperglucemia materna en el momento del diagnóstico. ¿Qué herramientas terapéuticas tenemos? En todas las pacientes con diabetes gestacional vamos a realizar educación terapéutica. Educación terapéutica porque en la mayoría de los casos, esta paciente que no tiene síntomas viene al consultorio con un análisis y se va con un diagnóstico de diabetes gestacional. Y tenemos que explicarle de qué se trata, cuáles son los riesgos que puede tener si no la tratamos y qué tenemos que hacer para tratarla. Entonces, la paciente del consultorio se tiene que ir con algunas nociones de educación terapéutica y con su plan de alimentación. Y si está haciendo actividad física, en la medida de lo posible, tiene que seguir haciendo actividad física, por ahí con no tanta intensidad y demás, y esto lo vamos a regular. Pero todas esas herramientas deben estar personalizadas. Y si con estas herramientas no llegamos a compensar a nuestra paciente, vamos a tener que utilizar insulina, porque desde ya les digo que los agentes orales no están aprobados por las entidades regulatorias para su utilización en el embarazo, si bien algunas sociedades científicas las recomiendan. Y el año pasado terminamos un estudio muy importante que hicimos de educación terapéutica en mujeres con diabetes gestacional con los doctores Jorge Alvariñas, Gagliardino y la doctora Lapertosa. Lo que hicimos fue un estudio que llamamos EduGES, cuyo objetivo era mejorar el diagnóstico de diabetes gestacional, mejorar la calidad de atención de las pacientes con diabetes gestacional, hacer una normatización del tratamiento y tender a la prevención de diabetes en el futuro o a la recurrencia de diabetes gestacional. Para ello, utilizamos una metodología que fue la capacitación de los integrantes del equipo de salud
y la implementación de un programa de educación destinado a embarazadas con diabetes gestacional. Y dividimos los hospitales en dos grupos, un grupo de intervención y un grupo control. El diseño del estudio fue un estudio multicéntrico, prospectivo, caso control. Participaron estos hospitales y al grupo intervención se le hizo una capacitación por parte de los educadores del Centro Hussein. ¿Cuáles fueron las herramientas que nosotros les dimos a la paciente? A todas las pacientes de los dos grupos les dimos un libro que escribimos nosotros 4 fuimos los autores, de cómo tratar mi diabetes gestacional, donde explicábamos totalmente todos los pasos que debían seguir y explicábamos qué era lo que tenía la paciente. A los equipos de salud les dimos las normas de la ALAD, que son las guías de diagnóstico y tratamiento de la diabetes gestacional, que está publicada en la revista ALAD. Y los coordinadores del proyecto, nosotros 4, tuvimos reuniones, primero una reunión de información, después tuvimos reuniones de inicio del estudio con todos los equipos de salud, tanto los de control como los de intervención. ¿Cuál fue la diferencia de los dos grupos? Al grupo de intervención le hicimos talleres de educación para el equipo de salud y lo entrenamos a este equipo de salud para realizar talleres de educación diabetológica en las pacientes, poniendo mucho énfasis en el seguimiento posparto y el seguimiento a largo plazo de la diabetes. Utilizamos kits de educación muy interesantes y que estimulaban mucho a las pacientes y las citamos cada 2 semanas, desde el diagnóstico hasta más o menos la 36 semanas, y después una vez por semana hasta la internación, y por supuesto que en cualquier momento teníamos consulta con ellas ante una intercurrencia o ante una alteración del control glucémico, porque les dábamos, por supuesto, todas las pautas de alerta. Y nuestro objetivo de control metabólico fue glucemias en ayunas entre 70 y 90, preprandiales entre 70 y 100, 1 hora postprandiales entre 85 y 140, 2 horas postprandial entre 80 y 120, la fructosamina que usamos para el control menor de 230, que tuvieran cetonurias negativas, o sea, que no tuvieran cetosis, fundamentalmente cetosis de ayuna, y, por supuesto, evitar las hipoglucemias, y nosotros no recomendamos y no usamos hemoglobinas glicosiladas como control en mujeres con diabetes gestacional. Y la ganancia de peso que nosotros le pedimos que tuvieran, tratamos de que tuvieran durante el embarazo, fue recomendado por la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, que genera la información en base al índice de masa corporal previo al embarazo. De todos modos, el consenso de ALAD determinó que nuestra recomendación para nuestra población en pacientes con sobrepeso no sea mayor de 7 kilos. Entonces hicimos una encuesta alimentaria antes de darle el plan de alimentación, y el plan de alimentación dependió de la edad de la paciente, del trimestre del embarazo, del peso actual,
Y el plan de alimentación fue muy dinámico, basándonos en la evolución del peso materno y la curva de peso y la biometría fetal, y por supuesto que dependiendo también de la posibilidad de hacer actividad física que tuviera esa paciente. Importantísimo es la calidad de la alimentación, cubrir la cantidad de calorías con alimentos protectores, suplementar las carencias, fue prioridad 1 cuando nosotros indicamos el plan de alimentación. ¿Y cuál fue el algoritmo de tratamiento? O sea que yo les comentaba que lo primero que hicimos es educación terapéutica y plan de alimentación, y le enseñamos a hacer automonitoreos glucémicos. Y cuando los automonitoreos glucémicos, el 80% de los automonitoreos glucémicos en el curso de la primera semana llegaba al objetivo terapéutico, seguíamos con el plan de alimentación. Si la paciente no llegaba al objetivo terapéutico, directamente iniciábamos insulinoterapia. Y cuando planteamos un esquema de insulinoterapia, tenemos claro que tenemos que diseñar el esquema de insulinoterapia en forma individual, personalizado para esa paciente según sus automonitoreos, y no tratar de adaptar un esquema de insulinoterapia prefijado a nuestra paciente. ¿Con qué insulina comenzamos? Depende de los resultados del automonitoreo. Entonces, las insulinas aprobadas por ANMAT para ser utilizadas en el embarazo son insulina NPH, insulina Detemir como insulinoterapia basal, y para bolo, insulina regular e insulina aspártica. ¿Qué pasa con Lispro? Nosotros en realidad raramente utilizamos Lispro porque la información que tenemos en ANMAT es contradictoria. La información de ANMAT dice usar Lispro solo si es estrictamente necesario, y esto es un concepto muy vago. Por lo tanto, si nosotros tenemos disponibilidad de aspártica, utilizamos aspártica porque la información de ANMAT dice que se puede utilizar durante el embarazo. Y contarles los resultados que obtuvimos. El diagnóstico de diabetes gestacional no varió en los dos grupos, se hicieron más o menos en un promedio de las 28-29 semanas, más menos 5. El índice de masa corporal de la primera consulta fue similar en los dos grupos, pero lo que sí hubo diferencia fue en el índice de masa corporal del final del embarazo, donde el grupo intervención tuvo un índice de masa corporal menor que correspondía a la recomendación que nosotros le dimos de acuerdo a la Sociedad Argentina de Diabetes. Los triglicéridos fueron otro objetivo que nosotros teníamos, pero no hubieron diferencias. Sí hubo una leve diferencia, pero no significativo, en la macrosomía y en la cesárea en el grupo intervención, pero no es significativo. Lo que sí fue muy significativo fue las pacientes que volvieron a reclasificarse posparto. Y esto es un tema muy importante, porque cuando vuelven a reclasificarse, es decir, a la 6ª semana posparto, nosotros le hacemos una curva para ver cómo quedó la tolerancia a la glucosa y actuar en consecuencia. Pero esa paciente que vuelve
nos da la oportunidad de hacer prevención de recurrencia de diabetes gestacional y también prevención de diabetes. Entonces, la verdad que el estudio EDUGES nos demostró algunas cosas que intuitivamente sabíamos, pero que es muy importante cuando atendemos pacientes con diabetes gestacional, conformar un equipo interdisciplinario, porque la diabetes gestacional también constituye un embarazo de alto riesgo. La importancia de la educación terapéutica optimizada, la importancia de un tratamiento oportuno y eficaz, y la concientización de la paciente con diabetes gestacional para que haga un seguimiento y tratamiento posparto. Y esto es el primer paso en la prevención de la diabetes, que en este momento nos está preocupando porque tenemos una pandemia melliza de diabetes y de obesidad. Y la diabetes gestacional es una entidad en la que nosotros estamos alertas porque el 50% de estas pacientes va a desarrollar diabetes en el transcurso de los 5 a 10 años posteriores al embarazo si nosotros no intervenimos.